Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Emily Dickinson, que es, no sé, una poetisa norteamericana del siglo XIX, de un Estados Unidos en aquella época muy pujante, muy vibrante. Eh, América ya sabéis que era donde los europeos proyectaban sus sueños de libertad, porque durante mucho tiempo pues hubo guerra, o sea, hubo guerras religiosas, por ejemplo, entre el norte y el sur de Inglaterra. El que perdía le tocaba irse a América, y entonces fundaban ciudades con el nombre de, yo qué sé, pues de quien había reivindicado, por ejemplo, Virginia, la reina virgen, ¿no? Y los escoceses eran los católicos y los protestantes los del sur. Bueno, y aparte de eso, yo qué sé, pues, América era la proyección, porque aquí en Europa tú nacías mozo de caballeriza y mozo de caballeriza moría, mientras que América era una posibilidad de ser otro, de ser otra persona. Y entonces, pues, no sé, es totalmente toda la ilusión del hombre moderno se proyecta allí, donde los hombres son iguales y lo único que destacan por su trabajo. Esa es la honorabilidad que tienen. Bueno, voy a ver si os cuento Emily Dickinson. Os he puesto un poema en inglés porque, mira, os voy a leer trocitos de poemas, pero la poesía no se debe traducir nunca, es aberrante. Entonces, he puesto uno de mis poemas preferidos. Ya sabéis que vengo de literatura inglesa, que es I am nobody, who are you? Yo no soy nadie, ¿quién eres tú? Es un poemita pequeñito, es muy, muy famoso. Ella, vamos a ver cómo podría sintetizarlo. Ella está a la misma altura, yo qué sé, de Emerson, Poe o Whitman. O sea, es de las grandes, es un pilar dentro de la literatura. Os estoy contando, os estoy alternando el arte y quiero meter también la arquitectura porque eh, mm, la mamá tiene arte y literatura y nunca hablo de literatura y me parece tan interesante como el resto. Bueno, ella va a nacer el 10 de diciembre de 1830, es de buena familia, en Massachusetts, Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Su familia es acomodada, muy culta, y además de eso le estimula a los tres hijos. Había dos chicas, no me acuerdo cómo se llamaba el hermano mayor. La hermana pequeña es Davinia, Vini, le llaman en casa, y el hermano mayor, sí, se casa, me parece que es Austin, se casa con su íntima amiga de toda la vida. Bueno, el padre consigue darle una educación. Ellos son herederos directos los puritanos que han llegado a Nueva Inglaterra. Los puritanos, bueno, había cuando Lutero, hay en el siglo XVI, nadie es más que nadie. Hay una lucha por los derechos civiles, ¿no? Y entonces se crea muchísimo el espíritu de las cartas magnas, ¿no? Entonces, pues, con la llegada o sea, con Lutero, pues aprovechan incluso los católicos y dejan de pagar impuestos a la Santa Sede, que había provocado de alguna forma el renacimiento, ¿no? Pero porque, digamos, los príncipes y los reyes se hacen más fuertes, centralizan el poder y lo que hacen es absorber a los nobles de las cortes, ¿no? Pero también ocurre que, por ejemplo, pues Alemania, ¿no? Porque que en realidad no era Alemania, porque Alemania es de 1870, pero eran pequeños estados, como pasaba con Italia, unidos por una lengua común, etcétera. Entonces, ellos, si tenían un príncipe protestante, los católicos no querían pagar impuestos a un príncipe protestante. Entonces normalmente solían emigrar a América del Norte o América del Sur, porque en América del Sur hay una cantidad de apellidos. Y bueno, y entonces pues esas son las luchas por los derechos civiles, por las cartas magnas de que nadie es más que nadie. Entonces América de alguna forma recepciona gente por diferentes motivos, ya sean guerras religiosas, ya sean por príncipes que no les gusta. Y entonces estaban los puritanos del Mayflower, que se fueron antes de eso, que fueron, digamos, al poder político tampoco le gustaba esta gente tan tajante con el protestantismo, ¿no? Y antes de partir hacia América, son gente que van con una mano delante y otra atrás, pero con un espíritu de construir una nación, etcétera. Son como los padres de la patria, ¿no? Entonces, sus antepasados pertenecían a este grupo. Ellos se van, antes de emigrar a América, se van, los Pilgrim, se van a la zona de Holanda, Países Bajos y tal, porque allí, digamos, eran menos rechazados que en Inglaterra, etcétera. Bueno, entonces su familia, digamos, deviene directamente de este espíritu protestante, puritano, que seguía la norma, etcétera, etcétera. Pero entre medio, pues su padre es abogado, su madre es una persona, son bastante modernos para el siglo XIX, y entonces le procuran
a las niñas formación desde que son pequeñitas en una academia que el padre mismo es tesorero. Me parece, ella nace en Ernest, como he dicho, en Nueva Inglaterra, y entonces ella desde pequeña va a tener formación intelectual. Su padre es abogado, es Edward Dickinson, miembro del Congreso, senador, tesorero, o sea, estaban... de hecho, hoy su casa es museo y tiene una casa preciosa. Y tesorero del MS College, que es donde ella ha nacido y donde ella va a estudiar. Después ella se va a ir a un seminario, pero no, como que no, no le gustó nada. Pero además los padres completan la formación intelectual con aprendizaje de piano, aprendizaje de canto, aprendizaje de botánica, aprendizaje de jardinería, en fin, le dan una cultura bastante interesante para aquella época donde las mujeres, bueno, se dedicaban a tener hijos y poco más. Bueno, su madre es Emily Norcross, que es ama de casa, se dedica a cuidar a sus hijos, que son Emily y sus dos hermanos, que son Austin, pues sí lo había dicho bien, que era el mayor, que se casa con Susan, que es su íntima amiga, que muchos dicen que hay como 300 poemas que ella va a estar enamorada, no se sabe si tuvieron, porque, mirar, ella es de una grandísima discreción, de una grandísima contención, ella vive prácticamente recluida, me parece, no sé si vive 56, 58 años, pero los últimos años es que no sale a ningún sitio, viste de blanco, está todo cubierto de blanco. Y entonces ella va a escribir poemas con una voz propia, ya os digo, de una altura y preciosa, o sea, es una de las grandes poetisas, hay un antes y un después de ella, pero no quiere, o sea, quiere que todos sean quemados y no quiere que sean mostrados al público. De hecho, en vida creo que se publican 4 en un periodiquito, que además lo modifica el que lo edita, y después cuando muere también le modifican cosas, pero después con el tiempo volvieron a ser los poemas originales. Entonces, su hermana Davinia, cuando ella muere, digamos, accede a un baúl que tiene y entonces se encuentra 40 volúmenes con 1800 poemas, 1750, 1780, con muchísimos, y de una grandísima calidad, y entonces sí que los publica. Ella le hizo prometer a su hermana que los quemara. Entonces estos poemas pues son todo hipótesis, porque hay 300 que están dedicados a su hermana Susan, a su amiga Susan, que es su amiga de la academia, de cuando están estudiando en el colegio, y no se sabe si llegan a ser amantes, no se sabe si... porque era la mujer de su hermano, era su cuñada, y no se sabe, pero porque ella también vive amores con un pastor, uno se hace trasladar porque no quiere casarse, por lo que sea, o porque la familia de ella lo rechaza, no sé, hay otro que muere, pero todo esto son hipótesis y conjeturas, porque entre medio de las bambalinas de las palabras podemos suponer la emoción, que es una persona muy, muy apasionada, muy sensible, y entonces pues un segundo que me están llamando, siempre me están llamando, Dios mío. Entre que lo grabo con el teléfono y me llaman. Bueno, ¿por dónde íbamos? Porque tienen dos hermanos más que los padres le dan formación, que la pequeña es la Vini, que le dice a los hermanos, y bueno, que los padres se afanan muchísimo en darle una educación intelectual. Mm, en 1840, 2 años después de que la Academia de Hermes acepte a mujeres, los padres inscriben a Emily para que tenga una formación intelectual, empieza el colegio. Durante 7 años, Emily estudia allí literatura, religión, historia, matemáticas, etcétera. Estamos hablando de una familia protestante muy estricta, pero donde ya se ven atisbos de modernidad cara a la educación de los hijos, que educan igual a hombres y mujeres. Bueno, ella estudia biología, latín, griego, geografía, etcétera. Tiene una formación bastante buena, ¿eh? Y toma clases también, como he dicho, de piano, de canto, va a la iglesia, aprende floricultura, jardinería, etcétera, etcétera. Y también aprende botánica. Y bueno, ella se fascina tanto con eso, que yo lo he estado viendo, que empieza a hacer sus propias colecciones de plantas que mete entre libros y luego les pone su nombrecito en latín. Entonces ella, digamos, reconoce todas las plantas que hay alrededor de su casa y además de eso la incluye, según la estación del año, la incluye el gardening, que eso es muy inglés, ¿eh? Eh, lo incluye, es el hobby nacional inglés, yo creo, de UK. Lo incluye en sus poemas muchos.
ella tenía un grandísimo afán de conocimiento, tenía curiosidad por todo y acumula pues montones de papeles prensados, con plantas prensadas con el nombrecito en latín. Eh, mm, dada, Dado el afán que tiene de conocimiento, ella profundiza con otros estudios y pronto aprende los nombres de todas las estrellas, todas las constelaciones y memoriza el nombre de flores silvestres que crecen en la región y sabe dónde encontrarlas a raíz de lo que os he contado anteriormente. Todo este conocimiento se plasma en sus poemas, que escribió muchísimo. No salía de la esta. Y durante años sí que va a las fiestecitas de las casas que hay alrededor, digamos, y tiene relaciones con las personas, ¿no? Con sus vecinos, con sus amigos, con sus cuñados, etcétera. Pero a partir de los 50 años se encierra a cal y canto, siempre viste de blanco y no quiere hablar con nadie, nada más que con su hermana, etcétera. Porque las únicas personas que les permite, digamos, ver sus poemas es a Susan y a su hermana Davinia. Y ella va a tener unos maestros, lo contaré. Después de terminar el último curso de la Academia de Amsterdam, ingresa en una especie de seminario femenino de Monjoyoki, donde recibe una educación calvinista súper rígida, pero no le gusta, era una persona hipersensible. Entonces, la vida religiosa como que no, y se larga. Y es como un desaire que le hacen, ¿eh? Bueno, dice que ese seminario dice que es de las pocas alumnas a las que no consiguieron convertir. La infalibilidad de la religión. Bueno, en el seminario supera sin dificultades los exámenes y le convalidan montones de asignaturas porque ella viene con una formación previa porque ella tiene un extraordinario conocimiento de montones de materias, latín, griego, etcétera. Pero ella se pone enferma, entonces vuelve a casa y después no quiere volver. Y no retorna a los estudios del seminario. Y bueno, ella llega a tener una educación muchísimo más profunda que lo que son las mujeres lo que son sus contemporáneas. Al regresar al pueblo, a Amsterdam, Emily retoma su vida hogareña con su madre, su hermana, que es con quien estaba totalmente a gusto, y se pone otra vez a escribir y llega a tener un discurso propio, llega a tener una voz poética propia. Bueno, y ella totalmente estaba colmada con su amiga Susan, que se casa con su hermano, después van a tener un nene que muere y eso le produce un dolor tremendo, su sobrinito, y a quien estaban muy unidos. Y bueno, y Winnie, su hermana, va a ser su compañera durante toda la vida. Lavinia adora a su hermana y admira, bueno, admira el talento que tiene su hermana, la ve súper inteligente y siempre procura que la casa esté en silencio, que esté todo muy ordenado, que esté todo muy en su sitio, para que ella pueda tener una gran concentración, yo qué sé, para que no tenga ningún problema a la hora de escribir. Además de trabajar en su invernadero, observar la naturaleza y desarrollar su talento, porque ella va a hacer como poemas como muy artesanales, escribe sobre la vida, sobre la muerte, esto es pura sensibilidad y además con una mirada profunda. Emily asiste a la iglesia, sale a comprar, pasea a su perro que se llama Carlo, que es italiano. Y en esta época nuestra Emily Dickinson asiste a exposiciones, funciones benéficas, fiestecillas con los vecinos y también disfruta de reuniones sociales. Ella está integrada en un grupo, pero ya os digo que con el tiempo se va a extraer más y yo creo que muere a los 56, muere pronto, ¿eh? Pero entre los 50 y 56 es que no habla con nadie. Bueno, su hermano y su cuñada Susan viven en la casa de al lado, y que su amiga es Susan Huntington, Gilbert, y contrae matrimonio con su hermano en 1856. Ella habían sido compañeros de la Academia de Hamster y habían mantenido una correspondencia muy grande durante toda su vida, aunque viven a escasos metros, a 100 metros de distancia. Estas cartas lo que ponen de manifiesto es que las dos mujeres son amigas, posiblemente no se sabe si amantes o confidentes, porque estas son hipótesis, son todas hipótesis. Se sabe que se tenían muchísimo aprecio y que la amiga es de las pocas a las que les muestra a su hermana y a su amiga, a su íntima amiga, les muestra los poemas. De hecho, Susan es de las personas a las que Emily deja leer sus poemas, incluso Susan le sugiere cambios que Emily nunca realiza, porque a Emily nunca, los cambios que le decía, nunca los realizó. Varios biógrafos de la Dickinson creen que hay más de 300 poemas de amor dedicados a su cuñada, pero yo estuvo también enamorada de varios hombres. Bueno, destacan, dice, una hermana tengo en nuestra casa,
Ese es uno de los poemas que destaca, tengo que leerlo que no me lo sé de memoria. Noches salvajes y poseer unas osas mías es de por sí una dicha. Bueno, pero a lo mejor le tenía precio, es que ya enseguida ya leen amantes, no sé qué, pero simplemente a lo mejor se conocen de toda la vida y se adoraban. Bueno, pero no es la única experiencia amorosa. En sus poemas de carta hay referencia a una historia que tuvo un romance cuyo final trágico atormentó a Dickinson. Los teóricos se dividen en dos posibilidades. Una apunta a que la persona amada a la que van dirigidos los poemas, porque es que es muy catártico esto de escribir, dibujar. Es un joven al que los padres le prohíben ver, seguir viendo, porque no sería de su nivel social. Eso yo creo que los padres ahí se equivocan muchísimo. Otros creen que la poeta se enamora de un pastor protestante que está casado y que huye de Hempstead para evitar que se haga el romance, porque por lo visto a él también le gustaba. No lo sabremos nunca. Durante su juventud y madurez, ella se pone en manos de gente culta, que es mayor que ella, cuando es jovencita, porque es muy inteligente, y a los que pide consejos es que es muy asfixiante la presión que se recibía sobre las mujeres, que se ejercía sobre las mujeres. Y entonces ella le pide consejos sobre la creación artística y quienes le instruyen le recomiendan lecturas diferentes. El último de estos es Thomas Wentworth, a quien conoce con 31 años y en todas las cartas siempre le dice a él, por favor, maestro. Ella le dice, le escribe una vez, señor, ¿está usted demasiado ocupado? ¿Podría hacerse un momento para decir si mis poemas tienen vida? Pues, era una genia. El maestro le sugiere una serie de cambios que ella no hace. Por supuesto, ella tenía por visto un carácter muy fuerte para que la poesía sea más publicable, pero ella se niega afirmando que estos eliminan su voz original. Tras la muerte de ella, él dice de los poemas, después de 50 años de conocerlos, se me plantea ahora como entonces el problema de qué lugar deben de asignarse, era inclasificable, de qué lugar deben de asignarse dentro de la literatura. Emily se me escapa y hasta hoy me encuentro aturdido ante semejantes poemas. Ella era una monstrua. Bueno, ella no solamente solo deja leer sus obras a determinados profesionales, a su amiga y a su hermana, su amada Susan. Algunos de ellos son el profesor Bowles, Samuel Bowles, y la escritora Helen Hook Jackson, y el editor Thomas Nile, y el crítico escritor Joshua Gilbert Holland. Bueno, en vida, Emily únicamente publica 6 poemas. Los 4 primeros aparecen en un diario local, no sabemos si con su permiso o sin ello. En ese diario lo dirige el amigo suyo Samuel Bowles, aunque se desconoce si se lo hace con su consentimiento. El quinto, titulado The Snake, se publica en Serpiente, en The Springfield Republican, en contra de su voluntad. La última época no quería publicar nada y ya tenía una obra gigantesca. Ya os digo que ella se coso los libros y tiene 40 libros con poemas y además, como no pone fecha, no se sabe. Y entonces los especialistas la han dividido en diferentes temas. Bueno, el último forma parte de una antología que se llama Una mascarada de poetas, que Helen Hook Jackson edita en 1878. Cuando ella muere, la hermana los recopila y los que lo editan le modifican cosas que después con el tiempo se han quitado, con la condición de que su firma no apareciera. Bueno, a partir de los 50 años, Emily no se relaciona, se vuelve estricta y no quiere publicar y no se relaciona con nadie. Deja de frecuentar a los amigos, se niega en varias ocasiones a recibir visita en casa, viste totalmente de blanco, la habitación la tiene totalmente de blanco, es que ya al final se cazan moscas si se está muy solo bueno, una costumbre un poco excéntrica hasta que muere. Dickinson se encierra en su casa, se obsesiona con la creación poética, cada vez sus poemas tienen más calidad, dedica su esfuerzo a desarrollar la obra, que es de una grandísima altura. Y bueno, y al final de su vida apenas abandona la habitación, pasa los días enteros en ese cuarto que está recubierto de madera, bueno, todo blanco, y en fin. Bueno, reuniendo poemas en pequeños libros que encuaderna. En 1884, la muerte de su sobrino, el hijo menor de Austen y Susan, la deja hecha polvo y 2 años más tarde escribe una última carta en la que me llaman refiriéndose a la muerte. Fallece, bueno, el 15 de mayo de 1886 con 56 años. Y su hermana Lavinia, aunque le había prometido no publicar, se mete en su habitación, saca del baúl las cosas y publica. Bueno, gracias a eso llega, su legado es maravilloso, pero para toda la humanidad, no solamente para la literatura inglesa.
esos 40 volúmenes que están encuadernados con 1800 poemas, no, casi 2000 poemas, y que los escribe a lo largo de toda una vida entregadas a... Lo escribe a lápiz, muchas veces en trozos de periódico o en trozos de papeles viejos, y bueno, y gracias a Dios que no se le ocurrió quemarlo, porque si no su talento nunca habría desaparecido. Bueno, y así Davinia se convierte en la primera compiladora y la que promueve la edición. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.